buenos días a todos, que Dios les bendiga. Es un placer saludarles a todos tus hermanos y hermanas a través de este medio, esperando que el mensaje de Dios llegue a tu vida, produzca en ti crecimiento, madurez, porque todos necesitamos aprender cada día de la palabra de Dios. El mensaje de hoy lo he llamado 4 huellas y quiero, si me permites, iniciar leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículos 24 y 25, que dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Yo le ruego a Dios esta tarde que el mensaje llegue a tu vida. Le pido al Espíritu Santo que me dé la palabra que Él puso en mi corazón, y me la recuerde y me haga hablar lo que Él puso en mi corazón para tu vida, y que Él nos fortalezca a través de la palabra. Aquí vemos a uno de los discípulos que se llama Juan, y Juan es el que escribió el Evangelio que lleva su nombre. También escribió la primera, la segunda y la tercera carta que lleva su nombre, la carta general que están en la Biblia, y también escribe el Apocalipsis. Y es un hombre que caminó con Jesús, es un hombre que escuchó la voz de Jesús, es el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús, pero también es el hombre que vio cómo Jesús caminaba, vio la actitud o las acciones que Jesús tenía delante de la gente, y que manifestaban su gloria, manifestaban su grandeza, manifestaban tantas cosas. Pero yo quiero hablarte de estas huellas, que son las cosas prácticas que también Jesús nos enseña a través de su vida. Y los evangelios es el medio en el cual podemos ver cómo Jesús caminó durante el periodo que estuvo en la tierra entre los hombres. Dice el mismo apóstol Juan que ellos vieron su gloria. Y la gloria se refiere a toda la grandeza de Dios, pero también a esa parte de las actividades prácticas que Jesús enseña, y que tú y yo debemos también de ver, también de aprender, también de vivir cada día. Dice el apóstol que este discípulo da testimonio de estas cosas. Esas cosas es la forma en la cual Jesús caminó y transmitió el mensaje del reino de Dios hacia la gente que lo escuchó. Y dice el versículo 25, y también otras muchas cosas hizo Jesús. Hay otras muchas cosas que Jesús hizo que no están registradas, pero estas son para que den testimonio del Dios que tú y yo adoramos, del Salvador que tú y yo amamos, de caminar a través del ejemplo de su vida día a día en nuestro hogar, en la sociedad, en todo lugar. Tú y yo debemos dar testimonio de lo que Jesús y de cómo Jesús caminó entre nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las cosas que tú y yo tenemos que ver? Yo te mencionaba que le llamé a este mensaje 4 huellas. Y la primera huella la vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 11. Hay algo que Jesús nos enseña aquí en este Evangelio, y que es un pasaje muy conocido por todos, pero que trae una enseñanza muy importante para cada uno. Dice la Biblia, capítulo 11, el versículo 28 y 29, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo primero que tú y yo tenemos que aprender de cómo vivió Jesús para seguir sus huellas es lo que dice el versículo 29. Y aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús, durante su caminar en esta tierra, fue una persona humilde. Él dejó el trono de gloria, según la Escritura, para tomar la forma de un hombre, y en la semejanza de hombre vivió entre nosotros con humildad. Jesús expresa claramente aquí que tenemos que aprender de él lo que es la humildad, algo que hoy en día y en la sociedad es muy difícil de ver. Hoy
Todos, o la gran mayoría de gente, o la gente que no conoce de Dios, piensa que vivir en humildad es ser sometido, es rebajarse, es ser pisoteado. Pero no es eso a lo que se refiere Jesús. Es una actitud de una vida sencilla, sin lujos, pero sí con lo necesario, con gratitud, sin buscar más allá de lo que necesitamos. La humildad es muy contraria al orgullo, a la soberbia. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, específicamente en la segunda carta a su hijo en la fe, Timoteo, dice de esta manera en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es Pablo escribiéndole a su hijo en la fe y le dice: en los postreros tiempos, estamos en estos tiempos, los postreros a los que se escribe la segunda carta a Timoteo, y en los postreros tiempos Pablo describe cómo va a ser el carácter de los hombres, y entre ellos se mencionan hombres soberbios u hombres orgullosos, que son amadores de sí mismos, que buscan más las cosas de este mundo, viendo por encima a otros que no tienen tanta posibilidad. Pero el orgullo es algo que no nace en el corazón de Dios, es algo que nació en el corazón de Satanás cuando se revela en el cielo y quiere tomar el lugar de Dios. Y las personas que están dominadas por el orgullo no han tenido un encuentro con Jesús, y por eso hay mucha gente que sigue siendo soberbia. En la soberbia no cabe el perdón. Por eso una persona orgullosa o soberbia es muy difícil que sepa perdonar. Es muy fácil hablar, pero es muy difícil actuar con un perdón hacia aquella persona que nos ofendió. Y Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y en su caminar él no fue una persona airada contra la violencia que él recibía. Al contrario, él fue manso y humilde. Él no abrió su boca para juzgar. Cuando a él le traían a personas que merecían un juicio, él perdonaba. Porque el carácter de Dios es de perdonar, es de la humildad de recibir la ofensa, pero no guardar el rencor, sino al contrario, dejarlo todo a la voluntad del Padre. Y una persona que es orgullosa no puede perdonar, y tristemente se va a ir muy fuerte, pero yo lo mencionaba el viernes. La persona que tiene ciertas actitudes demuestra el carácter del enemigo y no el de Cristo. Y tú y yo hemos sido llamados para seguir las huellas de Jesús y dar a conocer su carácter. Como Él vivió, Él espera que tú y yo vivamos humildemente, sencillos, sin presunciones, sin vanagloria, sin ser ingratos, sin ser gente que solamente vive para sí mismo. Una persona soberbia solamente piensa en sí mismo, no actúa a favor de los demás. Jesús manifestó el amor de Dios y se ocupó en las necesidades de otros. Y hay gente que se ocupa pero para recibir el halago, o busca el halago, y esa es una persona soberbia. Ahora, el ser humilde o el ser sencillo trae su recompensa, y el apóstol Pedro nos dice cuál es la recompensa. En la primera carta, en el capítulo 5, el versículo número 5 y 6 dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. O sea, humildemente tenemos que vivir en sociedad revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que los exalte cuando fuere tiempo. Cuando tú y yo vivimos en humildad, hallamos gracia delante de Dios, y Dios en su tiempo nos va a exaltar, la gente va a reconocer nuestro estilo de vida, si es que tú y yo aprendemos de Jesús a caminar en humildad. La humildad no es ser pisoteado, la humildad es una actitud de reconocer que el que está en nosotros es Cristo. Jesús caminó en humildad. Ahora, la segunda huella la vamos a encontrar en la carta a los Filipenses, el capítulo número 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo. Vuelve a hablar de la humildad, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si algo podía evitar Jesús era la cruz, pero en su obediencia, o en su actitud de obediencia, prefirió honrar a Dios con esa pequeña palabra que a muchos no nos gusta. Podemos ver a Jesús, que podía haber orado de pedir una legión de ángeles para que lo liberaran de la cruz, pero en su obediencia, Él prefirió esa obediencia para salvarnos de la condenación eterna que perdernos eternamente. Como alguien decía, la obediencia de Jesús trajo la salvación, nos salpicó con la salvación. Fue su acto de obediencia a Dios para que tú y yo seamos la salvación. Fue obediente, en todo fue obediente. Vimos que Pedro dice a los jóvenes: obedezcan, sujétense unos a otros, esposos, sométanse. Hay que tener obediencia, hay que obedecer a lo que se nos indica en estos tiempos. Hay que tener respeto por las autoridades. Hay que ver que la honra a los padres trae beneficios. Por eso en los posteriores tiempos iba a haber y hay hijos desobedientes. Y lo que pasa que cuando tú y yo no obedecemos, traemos mal a nuestras vidas. Lo podemos ver en Deuteronomio, cuando Dios está hablando, dando instrucciones al pueblo. En el capítulo 28 hay un título que es muy importante que tú y yo entendamos de la obediencia. Dice: bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Vuelve a hablar de que en la humildad y en la obediencia habrá una recompensa. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza una lista de bendiciones para los que guardan, obedecen las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. ¿Qué sucede si yo no obedezco? Bueno, dice el versículo 15 del Deuteronomio 28, pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo no sé tú qué quieres que te alcance, pero en la obediencia te alcanza la bendición. En la desobediencia te hay consecuencias de maldición para tu vida, para la vida de tu familia. Es importantísimo la obediencia, porque por un acto de desobediencia el rey Saúl perdió el reino, fue quitado del reino. Por un acto de desobediencia, el mismo Moisés que está escribiendo esto no entró a la tierra prometida. Tú recuerdas que Dios le dice: abre la peña, y él va y la golpea por segunda vez, la golpea 2 veces. Por querer ser orgulloso y por querer ser más que el pueblo, y por no obedecer, él pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y es necesario
que busquemos al Espíritu Santo para poder caminar en obediencia. No vamos a hacerlo en nuestras propias fuerzas. Nadie se sujeta. Tenemos la tendencia a ir hacia el mal. Pregúntale a Adán lo que pasó y de ahí viene toda la consecuencia de la desobediencia. Necesitamos tomarnos de la mano de Dios, pedir al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad para poder obedecer todas las instrucciones, todo el mandato, todas las palabras que Dios nos da hacia nosotros, para poder recibir bendición. Si tú y yo queremos bendición, hay que obedecer, porque la obediencia como resultado trae bendición para tu vida y para mi vida. Algo que Jesús también hizo y que nos enseña su vida. Es lo que podemos aprender viendo el Evangelio según San Lucas. Es algo impresionante el estilo de vida de Jesús y que nos tiene que llevar a vivir imitando ese ejemplo. Humildad, obediencia. Pero algo que Jesús le encantaba. Y es algo que hoy a la iglesia nos hace falta volver a despertar en nuestra pasión por Dios, es estar en comunión con Él, no en los momentos de angustia o necesidad. Hay que venir a buscarlo en el templo o en casa, en todo tiempo. Hay que estar deleitándonos en la presencia de Dios. Jesús tenía este estilo de vida. Voy a leer algunos pasajes, iniciando en Lucas capítulo 5. El versículo 16 dice, mas él se apartaba de lugares desiertos y oraba. Versículo 15, voy a leerlo, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El capítulo 6, el versículo 12 dice, en aquellos días fue, y está hablando de Jesús, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En el capítulo 9, versículo 18, dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero tú ves a Jesús aquí que estaba aparte y que estaba orando. El versículo 28 del mismo capítulo 9 del Evangelio de Lucas dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Qué es lo que le encantaba mucho a Jesús hacer? Estar en comunión, en su relación con su Padre, en tener una amistad cercana, estrecha con su Dios, con su Padre. Y tú y yo hemos sido llamados a tener ese estilo de vida, a seguir las huellas de Jesús, es aprender a pasar tiempo con Él. A Jesús le encantaba este tiempo. Fíjate, me llamó la atención que dice que cuando su fama se hacía más grande, él se apartaba a orar. No le importaba el aplauso de la gente, le importaba más buscar a su Padre. Y mientras oraba, dice en Lucas 29, dice, mientras él oraba, su apariencia cambió. Cuando tú y yo nos deleitamos en la presencia de Dios, nuestro estilo de vida refleja más a Jesús. Nuestra apariencia es diferente, no lo hace nuestra ropa, lo hace nuestra comunión con Él. Es lo que manifiesta que hemos pasado tiempo con Jesús. Y en estos tiempos necesitamos aprender a estar con Jesús. Necesitamos estar en comunión. Necesitamos seguir las huellas de la vida íntima que Jesús nos enseña a través de su vida. Él no era de cada 8 días ir al templo, él era de constantemente. Tú ves a Jesús más tiempo orando en el monte que en el templo. Tú lo ves más cada día buscando más la voluntad de Dios que está en una reunión. Y en estos tiempos que no nos podemos reunir, es importantísimo estar en comunión con Él para no caer en las trampas que están expuestas, para desviarnos del camino, para apagar el fuego del Espíritu, para caer en un conformismo.
Necesitamos aprender a estar tiempos a solas con Él. Por eso Jesús nos enseña en su oración modelo. Él comienza diciendo, cuando tú entres en lo íntimo, cuando tú entres a buscar esa relación con Dios, apártate, ora en secreto, mantente ahí conectado con Dios. Es algo que Jesús nos enseña. Y uno de los salmos nos dice que cuando tu deleite, Dios mío, está en Jehová, las peticiones de nuestro corazón son cumplidas. Una versión para que Dios habla hoy, dice, cuando amas a Dios, deleítate, ama a Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay que aprender a disfrutar el tiempo de la oración, de la convivencia con Dios, la palabra, la oración, el compartir con la familia alguna reflexión. Eso es tener tiempo con Dios, el poner un canto de alabanza que glorifique su nombre, es lo que Él anhela para que tú y yo tengamos esa comunión. Y Jesús nos enseña que su deleite, lo que Él más quería, era vivir haciendo la voluntad de Dios. Si tú y yo no estamos en la voluntad de Dios, no vamos a poder saber tomar buenas decisiones, no vamos a aprender a guiar a nuestra familia, no vamos a saber cómo sobrellevar las situaciones que enfrentemos. Necesitamos estar en tiempo con Dios. Como yo te decía, Jesús podía haber orado y que una legión de ángeles viniera y lo liberara de la cruz, pero en su relación conocía la voluntad del Padre, y tú y yo tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero hay que permanecer en esa presencia, hay que permanecer el tiempo necesario. Un cristiano tendría que pasar orando 1 hora y tendría que ser un deleite. Tendría que ser algo no fácil, si quieres verlo así, pero sí un deleite, estar en comunión con Dios. Para todo hay tiempo. Ahorita mucha gente tiene tiempo de reparar casas, de regar, de reparar la fuga de agua, de pintar la casa, o yo qué sé, estando encerrados. Pero lo que tú y yo nunca debemos olvidar es de pasar tiempo, aprovechar el tiempo que tenemos para estar en la presencia de Dios. Por eso Jesús fue humilde, porque hacía la voluntad de Dios. Una persona que no pasa tiempo con Dios siempre está airada, siempre ve las cosas mal, siempre hay quejas, siempre hay murmuración, solamente habla quejas y quejas y quejas. Pero una persona que pasa tiempo con Dios, y tú lo puedes ver a través de la vida de Jesús, que cuando Él subía al monte y descendía, bajaba ya a la actividad de cada día, o al siguiente día, que después de orar comenzaba su día, había milagros, había cambios. Había cambios en la sociedad, había cambios en las personas, porque había una persona que se deleitaba de estar en la presencia de Dios. En tu casa necesita una persona que pase tiempo con Dios para que sucedan los cambios que se requieren. Y como dice el Evangelio de Lucas, su apariencia cambió. Tu apariencia va a cambiar, tu forma de pensar va a cambiar, tu forma de hablar va a cambiar cuando tú y yo pasemos tiempo de estando a solas con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Es uno de los ejemplos, o es una de las huellas que Él nos deja. Y la última huella, o el último ejemplo, o lo que tenemos que seguir haciendo tú y yo, y más en estos tiempos de tanta incertidumbre y tantas cosas que vemos o escuchamos por los medios de comunicación, está en Mateo 9, versículo 1 y 2, dice: entonces, estando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y se oyó que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hizo Jesús? Ocupa una palabra: ten ánimo. En una versión que me parece que es la versión antigua, la 9, dice: confía. Y tú y yo, que tenemos y que hemos pasado tiempo con Jesús, y que estamos dejando que el Espíritu nos moldee, tenemos que ser gente que lleve ese mensaje de ánimo, de paz, de esperanza, en donde se necesite. No tantas quejas necesita escuchar la gente.
No tantas malas noticias. Necesita escuchar unas palabras que le den ánimo, fortaleza, que le ayuden a caminar en medio de estas situaciones. Tristemente, y aún nosotros podemos estar no solamente quejándonos, pero Jesús enseña que tenemos que transmitir palabras de ánimo, de fortaleza, de que no todo está mal. Esto que estamos enfrentando va a pasar. Tenemos que tener esa seguridad que va a pasar. Sí, va a ser complicado. Está complicado para muchos de nosotros, pero tú y yo tenemos que animar a esa gente. Tú y yo somos los portavoces de transmitir ese ánimo a la gente. Tú y yo no solamente podemos ver y decir, bueno, pues sí, todo está mal, a ver qué va a hacer. No, tú y yo tenemos que hablar de confianza en Dios. De que la situación en casa también se va a mejorar. Mira lo que dice Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 4, versículo 18, dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras que Jesús nos da día a día. Son palabras que tenemos que transmitir a la gente. Tenemos que llevarle a la gente una palabra que le dé esperanza en medio de esos tiempos. No todo está perdido. Tú tal vez estás enfrentando una situación complicada, una situación en familia o una enfermedad, lo que sea, pero no todo está perdido. Hay uno que te ama y se llama Cristo. Y Él está ocupado en que tú tengas esa paz, esa esperanza. Por eso tú y yo necesitamos llenarnos del Espíritu, llenarnos de la palabra. Llenarnos de una promesa que venga a nuestro corazón y poderla transmitir hacia los que la necesitan. Los hombres de la Biblia, todos enfrentaron dificultades, pero siempre había alguien, principalmente Dios. Luego ocupó a los profetas, luego envió a los discípulos y nos ha dejado a nosotros para llenarnos de su palabra, llenarnos de Él y poder darle ese mensaje que necesita mucha gente en estos tiempos escuchar. Tú y yo somos llamados a llevar un ministerio, que es el ministerio de la consolación. Pablo dice en la segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros, la iglesia, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amada iglesia, tú y yo hemos recibido mucha consolación. Y hay otros que necesitan ser consolados. Aún tal vez dentro de la iglesia hay siervos, hay pastores que necesitan ser consolados. Y si tú conoces a alguno, dale una palabra de ánimo a tu pastor. Dile que todo está bien. Hay muchos que están enfermos. Hay mucha iglesia que también está enferma. Y hay muchos que están orando por esos enfermos. Pero también necesitan una palabra de consolación. Una palabra de esperanza. Aún nosotros, al menos en mi caso muy personal, a veces llega la lucha, llega el desánimo, pero Dios siempre envía a alguien para darnos ánimo, para fortalecernos, como Jesús lo hizo con este hombre paralítico. Dijo, ten ánimo, Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar. Tristemente muchos están enfrentando diferentes tribulaciones. Son parte también, pero también, o no por ser parte del proceso, quiere decir que no consolemos, que no animemos. Al contrario, sabemos que hay gente que necesita un consuelo. Tú y yo somos portavoces de ese mensaje. Jesús mismo a Pedro, después de haber negado y que volvió a sus mismas actividades, viene a él, lo llama nuevamente, lo vuelve a levantar, lo vuelve a animar y le vuelve a recordar su encargo. Pastorea las ovejas, cuida las ovejas. Cuando Pedro se sentía triste, Jesús llegó a su vida y le dijo, ten ánimo, hay mucho que hacer. Y en medio de esta prueba, esto va a pasar.
y nos vamos a volver a ver en los templos y vamos a volver a tener alegría en casa. Mientras ahorita tú estés pasando por prueba, de parte de Dios te digo, esto va a pasar. Dios está contigo, Dios te va a fortalecer, Dios va a sacar adelante de toda situación a tu familia. Jesús fue humilde, fue obediente, amaba estar con Dios y animaba a la gente en sus tribulaciones. Y yo oro para que este mensaje llegue a ti, pero que también sigan las pisadas. Sé humilde, obedece, pasa tiempo con Dios, ámalo. Y a las personas que tú sabes que necesitan una palabra de consuelo, anímalas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por seguirnos. La vida cristiana se trata de seguir a Jesús. Se trata de vivir como cristianos. Así que te animo a que sigas adelante. Dios te bendiga.